Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche y espero que todos se encuentren gozándose en la presencia del Eterno, Yahweh Tsebaot. Tú lo conociste como Jehová de los ejércitos. Y queridos hermanos, en esta noche vamos a estar mirando un estudio más sobre Hechos y vamos a estar mirando el capítulo 18. Vamos a leer los primeros 10 versículos de Hechos 18 del 1 al 10 y vamos a estar poniéndonos en las manos del eterno Dios de Israel. Amén. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, todos los shabbats, y persuadía a judíos y a griegos. 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías, el Cristo. 6. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. 7. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:9. Entonces el Adón, el Señor, dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. 10. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a orar. Bendito Dios, grande y poderoso Rey del universo, dador de la vida y dador de tu Torah, bendito Rey del universo. Tú, Señor, que nos has dejado las instrucciones de vida, tu Torah. En esta hora, bendito Rey, te pedimos, Señor, que tú, Señor, tomes el control, Señor, de tu palabra, Señor, que vamos a estar, Señor, compartiendo una porción, Señor, de ella, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, que toques, Señor, que abras oídos, Señor, para que oyendo entiendan, Señor, tu palabra, Señor, y puedan venir, Señor, a la obediencia. Por medio del escuchar pueden obtener, Señor, la emuná, Señor, la fe, para poder obedecer a tu palabra, Señor, y a tu llamado, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, en todas las vidas y en los corazones que escuchen tu palabra, bendito Rey. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, el Cristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy vamos a estar mirando Hechos 18 y vamos a dar una pequeña introducción
de cómo era Corinto. Y Corinto era una ciudad portuaria, parecida a lo que se conoce como el Canal del Suez, ¿sí? Y esta está ubicada en la península del Peloponeso, ¿sí? Esta ciudad tiene acceso a dos mares, al Iónico y al Egeo, los cuales están unidos por un canal, ¿sí? Al estilo el canal de Panamá y el canal del Suez. Por esto Corinto es y era una ciudad comercial muy importante. Cerca de la ciudad de Corinto hay un lugar que se conocía como Acrocorintos, que era una acrópolis como un tipo coliseo donde se adoraba a los dioses, ¿sí? A los dioses griegos de la antigüedad, donde se situaban los principales templos y edificios públicos, ¿sí? En el punto más alto de Acrocorintos estaba el templo a Venus, la diosa de la fertilidad, que es la misma diosa Semiramis o Astarte, Astarot, bueno, todas esas deidades, igual que Diana. Y queridos hermanos, su adoración iba acompañada por medio de orgías sexuales. Sus sacerdotisas se consideraban, o hoy en día, se podrían considerar prostitutas. En Corinto había más templos a otras deidades paganas, pero la deidad de Venus era la más adorada en ese lugar, ¿sí? Recuerden, Diana, Venus, Astarte, todas son diosas de la fertilidad y son la misma que Semiramis. Y, queridos hermanos, esto estaba ubicado en Corinto. Entonces, en Corinto había más deidades y más templos paganos que cualquier otra cosa. Venus era la más adorada y eso se reflejaba en el estilo de vida de la ciudad, que se caracterizaba por una gran inmoralidad. En esos tiempos la palabra Corinto era sinónimo de prostitución y fornicación, ¿sí? Si en nuestros días llamáramos un lugar Corinto o igual a Corinto, sería todo el mundo, porque la mayoría del mundo no le gusta saber nada que tenga que ver con Dios, pero le gusta todo lo que tenga que ver con la carne, con la mente propia del hombre. Ante esto, queridos hermanos, Pablo llegó y empezó a anunciar el evangelio. Hechos 18, del versículo 1 al versículo 3, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, ¿sí? Fue a ellos, fue a Aquila
y se unió con ellos, dice el versículo 3. Y como era del mismo oficio, Pablo, que Aquila, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos, era hacer tiendas. Hacían tiendas y hacían talit, el manto de oración, ¿sí? Ahora, la región de donde Pablo provenía era conocida por una tela de pelo de cabra conocida como cilicio. Recuerden, Pablo provenía de Tarso, ¿sí? En la Biblia el cilicio se menciona mucho y era usado como un manto para hacer luto cuando un ser querido moría. Y era usado este manto para hacer luto y lamentación, pero ese no era su único uso. El cilicio era una tela gruesa y durable, que era resistente al agua y era utilizada para hacer capas, cortinas y también tiendas de campaña. Ahora, la vez pasada hablamos que Pablo trabajaba para no ser carga a las congregaciones donde él iba anunciando el evangelio, ¿sí? Ese fue el caso de Corinto también. Él no solo trabajó allí, ¿sí?, para no ser carga a ninguno, sino que también recibió ofrenda de los hermanos de Macedonia. Y con esa colaboración pudo dedicar más tiempo a compartir el evangelio y no solamente a trabajar. Esto lo menciona en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios 11, versículos 6 al 9, que dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé, yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos. Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de embalde, dice. El versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. 9. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de serles gravoso. Hechos 18, queridos hermanos, en el versículo 2, habla de la expulsión de los judíos de Roma. Lucas menciona que los judíos fueron expulsados de Roma, de la ciudad de Roma. En ese tiempo fueron expulsados todos los judíos por orden del emperador Claudio. La razón de la expulsión, según la historia, queridos hermanos, es porque había persecución entre los judíos que no habían creído al Mesías, ¿sí? En este caso no había judíos, queridos hermanos, había judíos que habían creído, pero había judíos que no habían creído y se habían mantenido en las leyes rabínicas, ¿sí? Había otros que habían regresado a la ley de Moisés y habían creído al Mesías. Entonces, queridos hermanos, en ese tiempo, según la historia, había aproximadamente en Roma 13 sinagogas. Cuando llegó el mensaje de Yeshua el Mesías, quienes creían en Yeshua el Mesías, en griego el Christos, con K de kilo, Christos,
los judíos se dividieron, pues unos creían en el Mesías y otros más se mantenían en las leyes rabínicas, en el Talmud y en el Mishnah, que son enseñanzas de hombres. Todo aquel que no conoce, queridos hermanos, lamentablemente, que hay leyes y mandamientos rabínicos y que Yahshua, durante el tiempo que vino y anduvo sobre la tierra, contrarrestó, transgredió estos mandamientos rabínicos, no transgredió la Torá, sino los mandamientos rabínicos. Queridos hermanos, todos aquellos que no entienden de qué leyes está hablando la Escritura, porque no conocen las costumbres, ni las leyes, ni los mandamientos rabínicos, queridos hermanos, lamentablemente tuercen las Escrituras a su conveniencia. Y el primero que torció las Escrituras es un hombre que es llamado padre de la iglesia, que lleva por nombre Justino, ¿sí? Este prohibió festejar las fiestas de Dios. Vamos a seguir adelante. Los judíos tenían persecución por parte de los que no habían creído al Mesías, ¿sí? Cuando Pablo se los anunció. Esta persecución provocó que el emperador desechara a todos los judíos de Roma, ¿sí? Entre los expulsados, en aquel tiempo había 45,000 judíos aproximadamente que fueron expulsados. Estaban Aquila y Priscila, quienes se dirigieron a Corinto. Ahí se encontraron a Pablo y, queridos hermanos, a los judíos no se les permitió más regresar a Roma, sino hasta 5 años después, al inicio del reinado de Nerón, en el año 54 después de Yahshua. Pablo, al llegar a Corinto, lo primero que hizo fue dirigirse a la sinagoga, a la Kehilot, ¿sí? En un Shabbat, donde los judíos se reunían cada Shabbat para leer la Torá y ser ministrados por la Torá. Hechos 18, 4 y 5 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yahshua era el Mesías, el Cristo, el ungido. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, Mesías o Cristo significa ungido, ¿sí? O elegido. Eso es lo que significa Mesías o Cristo. Entonces, Pablo estaba dando cuidadosamente la escritura para que aquellos que ya conocían la Torá entendieran que el Mesías había regresado a cumplir lo prometido y, queridos hermanos, había manifestados en carne. Ahora, en Hechos 17, Pablo les anunció el Evangelio a los filósofos, se los presentó como el creador, el sustentador de la vida, el que da el aliento a todo hombre, ¿sí? El que da sustento a todas las personas.
Algunos creyeron y quisieron saber más, pero la mayoría de ellos, queridos hermanos, se burlaron. Esto no pasa solamente en el tiempo pasado. En nuestros días, en cuanto no se habla de fiestas o de ir a acampar, queridos hermanos, nadie escucha cuando se trata de obedecer la ley de Dios. Pero si le hablas a una persona de comida, de que va a haber fiesta como el mundo, si va a haber de todo igual que el mundo, queridos hermanos, las congregaciones estarían llenas. Pero por cuanto se está anunciando algo diferente, que es la obediencia, es tener emuná por medio del escuchar, pocas almas están dispuestas. Hechos 18:6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. En este momento Pablo reaccionó al rechazo de los judíos. Decepcionado, se propuso dirigirse a los gentiles, lo cual hizo de inmediato. Después de haber llegado a Corinto y de que los judíos de Corinto despreciaran el evangelio, queridos hermanos, se dirigió a todos aquellos que no estaban aprendiendo de ninguna fuente el evangelio, ¿sí? No se acercaban a Dios, sino que estaban entregados a la adoración que estaba llevándose a cabo en Corinto, ¿sí? Hechos 18:7 dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim, de Dios. La casa estaba junto a la sinagoga. Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Todo aquel que cree en el evangelio, cuando lo escucha, lo primero que tiene que hacer es venir al evangelio en obediencia, bautizándose. Cuando él reconozca por fe al Mesías. Los bautizos, que son bautizos cuando un niño es bebé o una niña es bebé, no es válido. No es válido, ¿sí? Este bautizo se ordenó durante el Concilio de Nicea por todos los obispos helénicos, ¿sí? Todos los que eran del lado occidental, que eran helénicos, ¿sí? Ahora, donde quiera que iba Pablo anunciando el evangelio, recibía aceptación, pero también rechazo, ¿sí? Pero tal vez en su corazón se estaba desanimando porque había mucha contradicción. Algunos dicen que Pablo estaba muy fortalecido, pero cuando era perseguido, queridos hermanos, se alegraba. Cuando era azotado, se alegraba, ¿sí? ¿Qué harías tú en el lugar de Pablo? Muchas veces las personas no quieren ni estudiar su Biblia, porque dicen que el que estudia mucho se vuelve loco. Y estas son engaños del enemigo que ha infiltrado por medio de personas
que le sirven a él, ¿sí? Y esto mayormente de la iglesia tradicional. Hechos 18, versículo 9 y 10 dice: entonces el Adón, el dueño, el amo, eso es lo que quiere decir el Adón, el Señor, dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se le ordenó a Pablo que no tuviera miedo. Muchas veces las personas tienen un llamado para hacer alguna tarea que Dios le ha destinado y lamentablemente tiene miedo. Hay hombres y mujeres que han sido llamados a la obra, algunos para ser intercesores, algunos otros para enseñar tanto a jóvenes como a niños, y algunos otros para ministrar a todo el pueblo. Pero algunos por pereza no quieren prepararse, otros se preparan, pero por miedo no quieren servir, ¿sí? Porque no le creen al Eterno. Y su llamado, queridos hermanos, lo tienen en poco. Pablo no estaba haciendo esto, sino que le creyó a Dios, ¿sí? Todo lo que Dios le habló a Pablo quedó escrito para testimonio tuyo y mío. Para que cuando Dios te hable a ti, ordenándote orar, interceder por las almas, lo hagas, ¿sí? Para cuando te mande cantarle, dirigir alabanzas delante de su pueblo, lo hagas. Para cuando Dios te ponga alguna tarea que tú tienes que desempeñar o simplemente prepararte para su venida, lo hagas, honrando así tu llamado, y por medio de honrar tu llamado, honrar a Dios. Querido hermano, querida hermana, Pablo es testimonio. Tal vez tú has platicado por ahí: Dios me habló y me dijo esto, y te dijeron que estás loco. Y posiblemente, si no te estás preparando, posiblemente lo estés por desobediente. Sí. Porque sí hay quienes son llamados para una tarea, pero no les gusta prepararse, pero sí les gusta servir, ¿sí? Así que mucho cuidado. Si tú eres uno que tiene llamado, Dios te abrirá puertas para prepararte, ¿sí? Te dará el llamado y abrirá la puerta para que te prepares. Pero si tú dices ser llamado y Dios ha cerrado la puerta para que te prepares, querido hermano, mira si Dios verdaderamente te llamó y a qué te llamó, ¿sí? Pablo fue preparado por Dios. Primero se preparó con el conocimiento de los fariseos a los pies de Gamaliel, un fariseo, su maestro, y después fue preparado por Dios en Hechos 9, cuando él tuvo su encuentro con el Eterno, ¿sí? Ahora, después, en Hechos 18, 9 y 10, por si acaso él tenía miedo, Dios le habla
en una visión de noche. No fue un sueño porque no estaba durmiendo. Fue una visión, ¿sí? Y le dijo, no temas, sino habla y no calles. El versículo 10 dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En Hechos 18:11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Elohim, de Yahweh. Durante ese año y 6 meses ministró a multitudes. ¿Cuánto tiempo dices que lleva Dios llamándote? ¿Cuántas veces has entendido tu llamado? Tal vez Dios te esté, como ya dijimos, llamando a ser un intercesor en oración por aquellos que tal vez te han ofendido, ¿sí? Y en vez de estar orando por ellos, tú los miras de lejos, así con los ojos como que se te van por un lado, ¿sí? ¿Y qué haces? ¿Sientes paz al hacer esto? Queridos hermanos, cuando se obedece a Dios, cuando entregas tu mente, tu corazón a Dios, Él derrama paz y bendición, ¿sí? Que hay pruebas, sí hay pruebas, pero el gozo de Dios es mayor que las pruebas. Tal vez tú te estás perdiendo la bendición por no haber obedecido algo. ¿En dónde será que tú te quedaste? Pablo había sido perseguido, había sido apedreado, dejado por muerto, pero esto no lo detuvo, siguió adelante. Muchos hoy en día se detienen del Evangelio porque tienen que leer, porque tienen que orar, porque tienen que dejar de practicar cosas que a ellos les gusta. Tienen que dejar de hacer cosas que Dios aborrece. Y este es el modo de que el enemigo aparta a aquellos que fueron escogidos por Dios para servirle. Y prefieren mejor servir a sus propios deleites, a sus propios compromisos, que servir al eterno Yahweh Tsebaot, ¿sí? Queridos hermanos, la oposición que hay contra Pablo y contra todo aquel que sirve, anunciando lo que Dios planeó y anunció para cada tiempo establecido, no se hace esperar. La oposición, cuando un alma se arrepiente, se levanta. La oposición es el resultado, es la manifestación del enemigo de su desesperación, de estar perdiendo almas, ¿sí? De estar rompiendo cadenas, Dios, y de que el enemigo pierda esclavos. Y esa oposición se va en contra del que está sirviendo. En este caso era Pablo, ¿sí? Hechos 18, 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, 13, diciendo:
Este persuade a los hombres a honrar a Elohim, Yahweh, contra la ley. ¿Sí? Pero ¿a qué ley se está refiriendo? Y se está refiriendo a la ley de los fariseos, a la ley impuesta por fariseos, ¿sí? Leyes de hombres que están escritas hoy en día en el Talmud y en la Mishnah y en algunos otros libros. Queridos hermanos, luego de pasar Pablo un tiempo en Corinto, dijimos que estuvo 1 año y medio en Corinto, anunciando el Evangelio, ¿sí? Después de que estuvo Pablo anunciando el Evangelio, la oposición se levantó. ¿Por qué? Porque muchas almas habían creído, muchas almas habían sido rotas las cadenas de esas almas, habían creído y eran libres, ¿sí? Y, queridos hermanos, se levantó el enemigo en contra ¿de quién? De Pablo. Lo acusaron ante las autoridades romanas de estar anunciando, persuadiendo a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley, pero de los hombres, no la ley de Moisés, ¿sí? Hace un tiempo alguien me escribió que cómo podía yo decir que la ley había venido a ser abolida por Yeshua o había sido abolida por Yeshua. Queridos hermanos, escuchen cuidadosamente para que no se confundan, ¿sí? La ley de la que se está hablando aquí es la ley rabínica, ¿sí? Es la ley rabínica, no la ley de Moisés, ¿sí? La ley escrita en ordenanzas, mandamientos de hombres, para así anular el mandamiento dado por Dios a Moisés, ¿sí? Pero cuando Pablo fue llevado ante las autoridades, queridos hermanos, para ser juzgado, se hizo evidente la oposición. Se debía a razones religiosas y no políticas, ¿sí? Recuerden, en Tesalónica dijeron que Pablo estaba anunciando a otro rey, a Yeshua. En este caso, los acusadores fueron y acusaron a Pablo que se estaba persuadiendo a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley rabínica, ¿sí? Hechos 18, 14 al 16 dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 16. Y los echó del tribunal. Se sabe por datos históricos que Galión fue procurador romano en Corinto en el periodo del año 52 al 23, del 5223 después de Yeshua. Esto era del año 30 al año 45 aproximadamente. Galio era hermano del famoso filósofo Séneca, quien escribió: no hay mortal más agradable hacia todos que Galión,
O sea, Séneca estaba queriendo agradar a su hermano, ¿sí? Era evidente que era justo Galión y no se dejó manipular por el líder de la sinagoga. Más bien, él desechó la acusación de los que estaban acusando a Pablo. ¿Por qué? Porque era considerado justo, un hombre incorrumpible, ¿sí? No era corrupto, pues vaya. Hechos 18, versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Según la historia, Galio y Séneca, al igual que Pablo, todos ellos, los tres, murieron por capricho del emperador Nerón en el año 65 después de Yeshua, ¿sí? Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Pisidia y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y este es el voto del Nazaretato, queridos hermanos, que está escrito en Números 6, del 1 al 7. El voto del Nazaretato era la oportunidad, y es la oportunidad a todo israelita de cualquier tribu de las 12 tribus a dedicarse a Elohim, a Yahweh, como si fueran levitas, ¿sí? En un servicio apartados para servir, ¿sí? Este voto es voluntario y era voluntario desde el principio. Está escrito en Números 6, del 1 al versículo 21. Y aunque no lo vamos a leer, porque nos llevaríamos bastante tiempo, Pablo tenía hecho este voto, queridos hermanos, y este voto se tenían que dejar crecer el cabello, ¿sí? Tenían que raparse el cabello hacia el final del voto, ¿sí? Levítico 22 y versículo 21 dice que cuando se acababa el tiempo del voto, si lo hacía por 1 año, por 2 años, por 3 años, por ejemplo, Sansón lo hizo por toda su vida, ¿sí? Aunque en el final de sus días, él transgredió las leyes del voto del Nazaretato, ¿sí? Ahora, Pablo, en su camino de regreso a Siria, pasó por Efeso. Este era el lugar donde Pablo tenía planeado pasar al principio de su travesía. Pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo desvió a Macedonia. Efeso era la ciudad más importante de la provincia de Asia. Ahí se encontraba el principal centro de adoración a la diosa Diana, Artemisa, ¿sí? Cuyo templo se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo romano antiguo. La congregación, la Kehilot de judíos en Efeso, le pidieron a Pablo que se quedara, pero Pablo no aceptó porque ya tenía planes hechos.
Vamos a leer Hechos 18, versículo del 19 al 21. Y dice, y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga, discutía con los judíos, 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por un tiempo, mas no accedió, 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efeso. En el capítulo 19, veremos que Pablo regresa a Efeso, tal como había dicho. Mientras tanto, él dejó allí, en Efeso, a Aquila y Priscila, para discipular a la comunidad de creyentes, ¿sí? De regreso, en su viaje, el siguiente tramo de viaje lo hizo por mar, de Efeso a Cesarea. Lucas dice que habiendo llegado a Israel, fue a saludar a la Quejilot. ¿Sí? Algunos creyentes que saludó en Cesarea, es lo más posible que haya ido a Jerusalén y, queridos hermanos, después regresar nuevamente después de pasar la fiesta. Vamos a hablar de esta fiesta durante el capítulo 19. Y después de festejar la fiesta, queridos hermanos, él regresó, ¿sí?, a Efeso. Pero en Hechos 18 y versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la Quejilot, a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, ¿sí? Aunque aquí no habla que subió a Jerusalén, él iba a festejar la fiesta en el templo, el cual todavía no había sido destruido. Pablo se quedó un tiempo en Siria, pero no pasó mucho tiempo antes que comenzara a viajar de nuevo, ¿sí? Hechos 18, 23, dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Cuando estuvo, queridos hermanos, cuando zarpó de Cesarea, empezó a recorrer las Quejilot, las congregaciones que habían creído al anuncio durante su primer viaje misionero, ¿sí? El propósito de los viajes de Pablo, de Saúl, era dar seguimiento a las Quejilot de creyentes que se iban estableciendo en sus visitas, ¿sí?, durante sus viajes misioneros. Hechos 18, versículo 24-25 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Queridos hermanos, Apolos, solamente conocía, se cree que había sido discípulo de Juan el Bautista, y que cuando Juan el Bautista fue preso,
queridos hermanos, regresó a Antioquía, a lo que era Asia. Pero, queridos hermanos, enseñaba conforme el bautismo de Juan. Solamente estaba preparando el camino del Señor, anunciando que el Señor venía, ¿sí? En nuestros días, todo aquel que solamente anuncia que Yeshua vino, murió, resucitó y que va a venir, pero no anuncia la restauración, no anuncia que se debe de obedecer los mandamientos. Queridos hermanos, estos están solamente preparando un camino que fue anunciado para apacentar las ovejas. Esto según Ezequiel 11, ¿sí? Del versículo 14 en adelante. Ahora, Apolos nos recuerda a Timoteo, pero aunque tenía mucho más entusiasmo, más deseo de enseñar la escritura, carecía del conocimiento del Mesías. No había mirado ni la muerte ni la resurrección del Mesías. Él estaba anunciando que venía pronto, ¿sí? Pero no había presenciado la muerte ni la resurrección del Mesías. Tampoco había presenciado las enseñanzas de Yeshua, ¿sí? Parece que Apolos era entonces muy persuasivo, ¿sí? Era alguien muy importante que tenía mucha aceptación, ¿sí? Pero al encontrarlo, Priscila y Aquila decidieron hablarle y discipularlo. Hechos 18, versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Elohim, Yahweh. Aparentemente Apolo, como ya dijimos, tenía un gran don de persuasión, ¿sí? Y sirvió mucho para el evangelio de la región de Asia. En Hechos 18, versículo 27-28, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Yeshua el Mesías, queridos hermanos, desde el principio ha tenido mucha oposición. Todos aquellos que le han servido de todo su corazón han pagado un precio por creerle, ¿sí? Ahora, muchas veces las personas no creen porque solamente están acostumbradas a escuchar costumbres, ¿sí? Cuentos, historias, malas palabras de los que enseñan. Muchos están decepcionados, son ovejas heridas
que están apartadas sin querer saber nada de Dios. Mas hoy en día, en nuestros tiempos, Dios está llamando a sus ovejas por medio de aquellos que están anunciando la restauración de Israel, ¿sí? Las ovejas escucharán la voz de su amo, de su Señor, de su Rey, y vendrán a Él. Se acabarán los pretextos de decir yo no voy porque ahí está fulanito y fulanito me pisó el pie, o me miró mal, o me dijo que estoy feo. Sí, estoy feo, ni modo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La imagen de Dios que tú y yo tenemos, la cual nos fue dada por Dios, es una tarea que debemos de desempeñar. ¿Cuál es la tuya, querido hermano? ¿Cuántos Pablos, Silas, Apolos hay escuchando? ¿Cuántos hombres y mujeres que verdaderamente están siendo llamados por Dios? ¿Dios va a ser honrado por esos hombres o será que va a ser deshonrado? Muchas veces decimos las cosas, pero no las hacemos, ¿sí? Es lo que ha pasado cuando estábamos siendo apacentados. Mas Dios hoy, en nuestra generación, en nuestro tiempo, está llamando a sus ovejas que se preparen, porque Él tiene pastos verdes y los llevará a casa donde serán apacentados. ¿Qué es lo que harás tú, querido hermano? ¿Qué es lo que harás tú, querida hermana? Posiblemente tú digas, es que yo trabajo. Sí, yo también trabajo. Yo también trabajo. Posiblemente dirás, es que estoy enfermo. No te preocupes, hermano. Dios va a suplir si tú le eres obediente. ¿Qué pretexto vas a poner? Por ejemplo, en Tesalónica se levantaron, queridos hermanos, se levantaron apedreando a Pablo. ¿Por qué? Porque les iba a hacer prejuicio. ¿Por qué? Porque el que empezó a alborotar a la gente era un escultor de imágenes de la diosa Diana, ¿sí? ¿Y qué pasó? No estaba dispuesto a perder su ganancia. Así que fue con todos los demás que hacían lo mismo y alborotaron a todo el pueblo y se fueron en contra de aquel que Dios había levantado para servirle. Este era Pablo, Saulo de Tarso, Shaul. ¿Qué es lo que estás haciendo tú, querido hermano? Querida hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás apartando para el Eterno? ¿Estás siendo obediente guardando sus mandamientos? ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a obedecer? Dicen los profetas, Zacarías, habla el profeta Zacarías que nosotros todos, los de nuestro tiempo, los cuales Dios levantará de entre las naciones, de entre los pueblos, iremos llorando y clamando, dice, arrepentidos, diciendo
qué mentiras heredamos de nuestros padres. Pero hoy en día muchos sienten, yo ya soy de esto. Querido hermano, Juan el Bautista dijo cuando miró a los fariseos que venían a su bautismo, en Juan 3. Vamos a buscarlo. Es Mateo. Dije Juan, pero es Mateo 3. En Mateo 3 dijo, versículos 7 y 8. Dijo, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tú y yo somos descendientes de una generación mala, de una generación que desobedeció al Eterno. Y tenemos de tarea regresar a obedecer la ley del Eterno. Obedecer y mantenernos firmes, reconociendo que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pues nosotros representamos al hijo pródigo, el que fue y malgastó todos sus bienes con las rameras. ¿Sí? Estas rameras representan a todas los lugares donde hemos sido apacentados. Todas las religiones del mundo. El hijo pródigo regresó a su padre y dice que inventó un discurso. Mas antes de dar este discurso, su padre lo encontró y lo abrazó y lo mandó vestir con vestiduras blancas y a que un anillo se le fuera puesto en su dedo. El anillo representa autoridad. Dios ha delegado autoridad, pero de aquella autoridad ya no vamos a ejercerla como si fuéramos dueños, hijos, sino como servidores de alguien a quien debemos de dar cuenta, mostrando así el arrepentimiento que tú has tenido como resultado después de creer, después de que tienes emuná, crees y obedeces. ¿A quién? Al Señor, al Adón, al amo, ¿sí? Si tú, querido hermano, querida hermana, tienes otra mentalidad, lamentablemente no estás entrando en la gracia de Dios. Porque esta es la gracia de Dios, creer y obedecer los mandamientos del Eterno, ¿sí? A los cuales Él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Él escribió desde el principio, ¿sí? Si en tu corazón hay arrepentimiento, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Si tú todavía estás escuchando por ahí la música del mundo, querido hermano, deja de burlarte de Eterno. Querida hermana, no te engañes. ¿Sí? Sé honesto contigo mismo.
Dios no puede ser burlado. Está allá contigo, aquí conmigo, y en todos los lugares donde hay una persona. ¿Por qué? Porque está buscándola para ver si escucha su voz y se arrepiente y regresa a Él. Si hoy tú has escuchado la voz del Eterno, querido hermano, y has descuidado el llamado que Dios ha hecho a tu vida a arrepentirte y no has hecho caso porque tienes muchas ocupaciones, porque eres millonario, porque tienes mucho dinero, porque no te falta la comida y no necesitas a Dios. Querido hermano, Dios está a la puerta, está cercano a todo hombre esperando a que todo hombre proceda al arrepentimiento. Vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a orar para quedar despedidos. Te voy a pedir que cuando oremos levantes tus manos al cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios te va a dar algo, lo vas a recibir de lo alto del cielo, ¿sí? No lo vas a recibir de un aparato de donde estés escuchando este mensaje, ¿sí? Lo vas a escuchar, lo vas a recibir de parte del Eterno, de parte de Yahweh Tsebaot por medio de Yahshua. Vamos a orar. Bendito Rey, Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Padre, Rey del universo, dador de tu Torah. En este día, Señor, en esta noche, te venimos pidiendo por todos y cada uno de aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra y que aún la escucharán, Señor. Te pedimos, Señor eterno, que tú obres poderosamente, Señor, fortaleciendo sus mentes, sus corazones, Señor, para que se esfuercen, Señor, para buscarte, para que te honren, Señor, y te honre yo también, Señor. Obra poderosamente en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para que escuchando, Señor, obedezcamos. Y, Señor, podamos ser llenos de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo. Y, bendito Rey, podamos tener paz, que es uno de los frutos del Espíritu, Señor. Podamos tener templanza, Señor, seguridad en ti, bendito Rey. Podamos ser maduros, Señor, fortalecidos en tu Ruach HaKodesh, en tu Espíritu Santo, Señor. Para que sin importar las pruebas, Rey eterno, tú, Señor, permanezcas. Para que tú, Señor, nos elijas como templo y permanezcas en nuestro interior dirigiendo nuestras vidas, Señor. Para que, como lo dice Romanos, capítulo 8, Señor, después de obedecer la ley de Moisés, todas las ordenanzas que tú escribiste, Señor, cuando tú nos hayas encontrado fieles a tu palabra, Señor, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez nos puedan separar del amor de Yahweh, Sebaot, en Yahshua HaMashiach, Señor. Gracias te damos, bendito Rey, porque tú eres grande y poderoso, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, cuando la entendemos, Señor. Porque de esta manera tú eres nuestra esperanza, Señor, sin engaños, Señor, sin agarrar solamente las bendiciones, Señor, y no la obediencia, Señor. Más, bendito Rey, cuando agarramos la obediencia, recibimos la bendición, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque aún, Señor, en la enfermedad tú estás allí,
con aquel que está invocando tu nombre, con aquel que está limpiando su corazón, teniendo humildad, Señor, dándote gracias, Señor, aún en la tribulación, Señor. Gracias te damos, bendito Rey, por las pruebas, Señor. Gracias por las bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por la salud, Señor. Gracias por las enfermedades, Señor. Gracias, Señor, por la sanidad, Señor, para aquellos, Señor, que estén confiando en ti, Señor, y que hayan mantenido, Señor, su paz dentro de ellos, aún en la tribulación, bendito Rey. Gracias, bendito Rey, porque tú, Señor, te manifiestas, eterno Rey, en aquellos que en ti esperan, y por cuanto esperan en ti confían, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Señor, por aquellos que tú, Señor, sanarás, Señor, alrededor del mundo, Señor, cuando escuchen, Señor, tu palabra, después de haberse mantenido fieles, Señor. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya, queridos hermanos. Dios les bendiga, queridos hermanos, y para aquellos que esperaban que solamente voy a leer y voy a esperar que oren por mí para que yo reciba sanidad. Queridos hermanos, Dios da bendiciones a aquel que permanece fiel. Aquel que lamentablemente sigue aferrado a sus costumbres, a su idolatría, a todo lo que su carne le dicta, querido hermano, va a seguir siendo engañado por el enemigo. Mas aquel que verdaderamente mantenga su esperanza, su amor, su fe, que crea y obedezca al Eterno, como lo dice Romanos 8, después de creer a los mandamientos, ¿qué te separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? En todas estas cosas somos más que vencedores si es que estamos obedeciendo la ley que le fue entregada a Moisés. ¿Sí? ¿Quién va a ser librado en tiempo de tribulación? Aquel que haya regresado a la Torá y que permanezca fiel a los mandamientos de Dios. Aquel que confía en sus riquezas, queridos hermanos, como Dios le proveerá. Recuerda, Elías, en tiempos del rey Acab, en Primera de Reyes 18, queridos hermanos, a Elías Dios le proveyó carne y pan, ¿sí? Cuando ya de plano estuvo muy fea la sequía, lo mandó a Siria, a un lugar que se llamaba Sidón, y allá con una viuda, y Dios proveyó durante 3 años. Así que, hermano, todo lo que está escrito es para testimonio tuyo y mío. Antes de despedirnos con la bendición arónica de número 6, el día de mañana, jueves, vamos a estar teniendo un estudio sobre la salvación. ¿Quién será salvo? ¿Quién verdaderamente será salvo? Y enseguida de este estudio de mañana, a las 7 de la noche, el día viernes estaremos mirando un estudio sobre el Natsal, sobre el rapto, a las 4 de la tarde. No según interpretación de hombres, sino según lo que dice la Biblia. Así que, queridos hermanos, si les interesa y si les resulta importante,
Compartan por ahí con sus amistades, con sus familiares, para que tanto ustedes como yo nos preparemos para mirar si verdaderamente somos salvos y considerados hijos de Dios y seremos arrebatados en el Naxal cuando éste se lleve a cabo, o estaremos creyendo que somos buenas personas y que esto nos hace acreedores a ser hijos de Dios. ¿Será esto así? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? Vamos a despedirnos, queridos hermanos. Y recuerda, la cita no es conmigo. La cita la tienes que hacer con Dios. Escuchar su palabra para que Dios pueda producir emuná en tu vida, fe, ¿sí? Para que puedas creer y estés dispuesto a obedecerle, no a un hombre, sino a Dios. Vamos a despedirnos con la bendición arónica de número 6 y versículo 24 al 26. Dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Shalom, shalom, queridos hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu vida, tu mente, tu corazón y te haga andar en paz durante todo el resto de tu peregrinar sobre esta tierra. Shalom y primeramente Dios, hasta el día de mañana, si Dios nos presta vida, a las 7 de la tarde. Shalom.